Ok, creo que esto ya lo vimos. En el caso de la matriz per se, creo que nos habíamos quedado en la matriz per se. A ver si me confirma. Estábamos viendo la matriz per se. Ya me acordé que estaba mencionándoles que cuando hacemos nosotros las auditorías, normalmente lo que siempre pedimos es que la parte de los controles sea evidenciable, o sea, que tengas una forma de evidenciar que tú estás cumpliendo los controles que tú te has o que tú has considerado dentro del IPERCEN. No, yo no veo mucho el tema de si está bonito o si el IPERCE está digamos que el formato, a mí me interesa más el tema de los controles y cómo, porque al final el valor de riesgo que tú hayas encontrado, que tú hayas valorado, ahora que también hay que entender bien claro que a veces los valores de riesgo no están bien calculados, o sea, el valor, el riesgo como valor se resume en varios parámetros, ¿no? Depende de la metodología que uses, puedes utilizar una matriz de, no sé, 5 por 5, ¿no? O una más sencilla, o una también podría ser, no sé, 10 por 10, o sea, podrías tener una matriz muy extensa, pero lo importante es que cada aspecto que tú hayas considerado dentro de aquello que influye en el valor de riesgo, llámese frecuencia, llámese el tiempo de exposición, o lo que tú hayas considerado o preparación del personal, ¿no? Como por ejemplo en el método 2 de la RM050, donde hablamos sobre los valores de cada uno de los índices que se tocan ahí, desde la exposición, el número de trabajadores, el tiempo, los procedimientos, esas cosas que tú hayas valorado para finalmente lograr una probabilidad y luego trabajar con tu severidad, tiene que tener un sentido. Tiene que tener un sentido porque si bien es cierto el método 2, pues es como que es como un ejemplo que tú tienes que ver cómo lo vas a aplicar a tu organización, cómo lo vas a valorar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de severidad, ¿cuándo vas a colocarle 1? ¿Cuándo le vas a colocar 2? ¿Cuándo le vas a colocar 3? Sé que la norma lo indica. Sé que también hay una estructura dentro de la norma que dice que ¿por qué colocaría 1? ¿Por qué 2? ¿Y por qué 3? Pero también tú tienes que aterrizarlo a tu realidad también. Porque puede ser que tú hayas tenido algunos incidentes, accidentes históricos que hayan llevado a que tú puedas revalorizar o que puedas considerar otros índices que para ti pueden ser pertinentes. Entonces, eso es importante también evaluarlo, no simplemente seguirlo al pie de la letra. Recuerden que la RM050 es una guía de referencia. Y sí es verdad, si has optado por el método 2, pero tienes que sustentar la razón por la que tú estás colocando esos índices. O sea, debe haber algo más dentro de la organización para que tú coloques, ¿no? O sea, para que tú puedas valer esa data, básicamente. Porque si no, no te va a servir mucho. Podrías encontrar valores dentro del riesgo que van a ser, que no te van a servir, o sea, que de repente hasta ni van a ser reales, ¿no? Eso sería lo más crítico, que tú valores el riesgo y que finalmente te salga trivial o tolerable, sin sentido. Si lo vas a colocar es porque hay un sentido, ¿no? O sea, porque ya lo has evaluado, ya lo has revisado, ya lo has visto, ya tienes un histórico de repente en tu organización sobre cosas que han pasado y de las cuales tú has tenido que aprender. Tienes también que ver cambios que hayan habido en los procesos. Tienes que ver también las cuestiones de que hayas adquirido algún material diferente, alguna máquina diferente, algún control distinto, ¿no? Porque también todo eso tiene que ver. También tienes que ver si tienes personal que ahora es más competente que el año pasado, o si de repente es menos, o de repente tienes mucho personal nuevo. Entonces, hay que siempre estar evaluando. Por eso es que la matriz hiper es como que un elemento bastante vivo y que está siempre en revisión. No me puedo quedar con el hiper que hice hace 3 años y que lo he visto muchas veces. O sea, no es que no haya pasado, es que no ha pasado nada, es que seguimos haciendo lo mismo. No es así, no lo creo. La norma cambia, también hay nuevas investigaciones, innovaciones, hay otras formas de hacerlo, hay otros materiales que son más amigables o cosas así que deben
llevarnos a cuestionarnos si es que nosotros realmente estamos valorando el riesgo como debe ser. Entonces, eso es importante también considerar. Eso es importantísimo porque si no, no vamos a aprender. La idea es que nosotros cada año nos sentemos y evaluemos nuestro sistema. Y si evalúas el sistema, pues obvio que una de las cosas importantísimas, fundamental, algo que define el sistema, es que tú tengas una evaluación de riesgos válida, que tengas unos valores de riesgo confiables, ¿no? Y finalmente que tengas controles que estés cumpliendo, porque en una auditoría, como vuelvo a indicar, yo me centro mucho en los controles, porque, ok, si yo ya revisé que valoraste correctamente y estás colocando, no sé, 3, 4 controles entre administrativos y ingeniería y EPPs, pues yo esperaría encontrar todos esos controles en evidencia, ¿no? O sea, de lo que tú hayas colocado, tiene que existir. ¿Por qué? Porque si tú lo has colocado, esto es la forma como tú has pasado de un valor de riesgo a otro valor residual o mínimo para que la persona pueda hacer el trabajo. Si uno de tus controles no existe o yo no lo encuentro dentro de documentariamente o evidenciable, entonces significa de que tu hiper o tu valor de riesgo, tú no puedes decir que lo estás cumpliendo. Tú no puedes decir que ese trabajo tiene un valor de riesgo tolerable o trivial, ¿no? Algo que permita al trabajador hacer la labor. Entonces, eso dejaría de ser confiable, dejaría de ser así, porque no existe el control. Entonces, si no existe el control, significa de que tú estás poniendo en riesgo a la persona, porque realmente el valor no vale, o sea, no estás disminuyendo, porque para eso son los controles. Los controles te dicen, bueno, de este 9 que tengo, lo voy a pasar a 2. Y para hacer eso voy a entrenarlo, voy a capacitarlo, voy a poner un bloqueo, voy a colocar tal cosa. Y si durante el trabajo o durante el transcurso de la auditoría se ve que no existe ese bloqueo o no existe ese entrenamiento, entonces, ¿cómo pudiste haber cambiado de 9 a 2 si realmente esta parte de aquí no estaba? Entonces, eso en una auditoría es algo que se observa muchísimo, porque por algo tú colocaste ese control. O sea, como tú me enseñes y digas, mira, acá eso, y puse todo esto, y ahora tengo esto, y ya todos pueden trabajar felices. No, o sea, no funciona así. Tienes que tengo que ver que estos controles, primero, se hayan realizado. Y segundo, que a veces, inclusive, los controles sean viables. Porque a veces colocamos controles que luego, cuando los vemos en campo, no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque ha sido un hiper hecho en una computadora sin tener en cuenta realmente la labor en sí, la actividad del trabajador y sin considerarnos su participación, ¿no? Porque los hiper tienen que considerar la participación del trabajador. Ya hemos visto bastantes veces eso en el transcurso del año. Qué rápido se pasa el año. Ahora ya solamente nos queda como que 2 meses, menos de 2 meses, y ya estamos empezando el 2025. Entonces, es nuestro momento de sentarnos y cuestionar lo que estamos haciendo, cuestionar cómo estamos valorizando nuestra herramienta y per se, ¿no? En el caso de que la metodología que hayan utilizado, cuestionar también el método. ¿Es realmente el método que acompaña bien a mi organización? ¿Podría mejorarlo? ¿Es realmente consecuente los índices con lo que está pasando en el histórico de mi organización? Hay muchas cosas que cuestionar, hay muchas cosas que evaluar ahí, sobre todo en relación al IPRC, ¿no? El IPRC por ley tiene que cumplir con 7 aspectos importantes, ¿no? Es una evaluación de riesgo que debe de cumplir. Y esto es algo que no debe faltar, porque dentro de una auditoría puedo preguntarte, por ejemplo, como que lo he hecho, ¿cómo puedes demostrar que has utilizado los resultados estadísticos de la vigilancia médica en tu matriz IPRC? ¿Podrías evidenciar de qué forma has utilizado estos datos
para la valoración, porque para eso está, de tu I/C, ¿no? Porque el I/C es sobre lo que yo tengo en este momento de mis trabajadores, ¿no? O sea, hacer un I/C sin considerar mi realidad es un I/C que finalmente es un documento nada más, pero no es que vaya a funcionar para mí, para mi empresa, no es algo que vaya a funcionar. Entonces, la idea es que ustedes evidencien todos estos aspectos mínimos, porque, ojo, esto es lo mínimo que pide la ley. Pide que consideres actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia. Pide que tú tengas haber mapeado las condiciones de trabajo, tanto condiciones que pueden ser factores de riesgo o personal sensible que no pueda o que tenga alguna restricción para realizar la actividad. Pide que consideres entornos de trabajo, entornos en el cual se va a realizar la actividad. Eso ya lo hemos visto, varios diferentes entornos, inclusive creo que en el canal, si no me equivoco, hay 3 sesiones igual de I/C. O sea, hay desde cómo identificas el peligro, cómo evalúas el riesgo y cómo estableces controles. Y eso lo hemos hecho en 3 sesiones distintas para que quede bien clarito cómo hacerlo. Entonces, ahí, por ejemplo, cómo se valora el tema del entorno, de la actividad que yo estoy realizando en dicho entorno. Y también cómo los diferentes métodos o las diferentes formas de trabajo, cómo se ha organizado el trabajo, por ejemplo, considerar trabajo que pueda ser nocturno o trabajo que de repente pueda ser 12 horas, ¿no? O sea, básicamente esos tipos de actividades o las formas como se ha trabajado en la organización, eso es bastante relevante dentro del I/C, ¿no? Porque los controles van a variar. Si yo hago un trabajo nocturno, puede variar con respecto a hacer un trabajo en horario normal, entonces en horario, digamos, diurno, ¿no? Entonces la idea es que se tenga bien clarito que yo estoy respetando estos aspectos propios de mi organización. Quizás no en todo funcione igual, pero en mi organización hay horarios rotativos, o de repente mis trabajadores trabajan 7x7, o 15x7, o 20x10, no sé. Entonces, diferentes tipos de forma de cómo se organiza. Las medidas de protección en situaciones como, por ejemplo, alguna discapacidad o evaluar estos factores a nivel de procreación, a nivel también de lactancia, a nivel de embarazo. Esas son cosas muy importantes que deben estar en el I/C. El resultado de evaluaciones de los factores de riesgo a partir de tu monitoreo. O sea, justo ahorita estamos en una campaña de monitoreo porque, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, a veces, dejamos todo para última hora, ¿no? Y eso nos ha pasado. Entonces, ahorita estamos con varias solicitudes de monitoreo. Ahora, monitoreo es un tema aparte, es un tema de que qué monitorear. O sea, hay muchas consultas sobre cómo monitoreo, qué monitoreo, pero también recuerde que cuando tú eliges un monitoreo determinado agente ocupacional, no lo haces de una forma de que me siento y yo, creo que voy a hacer ruido, creo que sí, voy a hacer ruido. Creo que aquí hace mucho ruido. O de repente voy a hacer estrés térmico, sí, estrés. No funciona así, no funciona que tú elijas el monitoreo por elegir. O sea, si lo primero que tienes que hacer es hacer como que una evaluación de los riesgos que tú tienes, verificar en tus anteriores I/C si es que lo tienes, también trabajar con el médico, de la mano del médico ocupacional, el responsable de salud ocupacional o de la vigilancia médica de tu organización, ya sea que lo tercerices o ya sea que lo tengas, y conversar con él, porque también necesitamos saber cómo han ido las estadísticas, qué es lo que está demostrando cada uno de estos puestos. O sea, la salud ocupacional debe conversar con tu sistema, definitivamente, como forma parte del servicio de seguridad y salud del trabajo, deben conversar, deben hacer un equipo de trabajo. Por eso es un equipo multidisciplinario el que elabora el I/C, es un equipo multidisciplinario. ¿Ok? No es un ingeniero, hace poco nos pidieron el desarrollo de I/C, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos comprometemos a hacer un desarrollo I/C, nosotros no estamos simplemente poniéndote un ingeniero y decirte, toma, que para que te lo... No. Es un equipo multidisciplinario que trabaja el IPER. Desde el médico, desde que puede ser también el mismo prevencionista, que puede ser el supervisor, y que definitivamente se hace en conjunto con los puestos de trabajo, los trabajadores asignados a cada uno de los puestos de trabajo y obviamente
los diferentes entornos de los procesos en los cuales pueda este puesto estar, porque tampoco a veces no es que tengamos todas las personas en nuestra instalación. En muchos casos, los puestos están en instalaciones de los clientes. Y cuando pasa eso, nosotros tenemos que evaluar en función de lo que ellos van a encontrar en esos entornos. Entonces, sí, el puesto puede ser andamiero, pero cuando el andamiero trabaja en el lugar del cliente. Entonces, en esos puestos, que puede ser, por ejemplo, una esfera, que puede ser de repente una cancha deportiva, los entornos también definen controles, también definen, obviamente definen bien el peligro, que va a ser distinto, se valora el riesgo, pero sobre todo el tema de los controles, ahí hay que tener mucha atención, porque muchos de los controles quizás van a estar a cargo del titular a nivel de eliminación, sustitución y controles de ingeniería, pero también hay controles que los cuales yo sí me puedo hacer cargo, que son los controles administrativos y los controles a nivel de equipos de protección personal. Entonces, esas cosas yo tengo que tener claro si las hacen en mi lugar o las hacen fuera. Entonces, eso también se solicita dentro de lo que es el IPRC. Otra de las cosas importantes es los resultados de las investigaciones de los accidentes y los incidentes de alto potencial. Siempre menciono eso y a veces me dicen, lo que pasa es que yo no he considerado nada de eso porque aquí no hemos tenido ningún accidente, no hemos tenido ninguna nada. Cuando a mí me dicen que no han tenido ningún accidente, o sea, sí, bravo, o sea, bravo porque no hayas tenido ningún accidente, pero realmente decir que en una organización absolutamente nunca ha pasado nada, no han tenido ningún incidente de alto potencial, no les ha pasado absolutamente nada, pues siempre me quedaría, o sea, no es porque sea pues desconfiada, pero sinceramente sí hay, o sea, sí hay dudas definitivamente, ¿no? Además, el hecho que te pasen incidentes no significa de que forzosamente no puedas aprender de ellos, ¿no? O sea, puedes aprender. Ahora, no voy a elegir cualquier tipo de incidente, tengo que elegir aprender de un incidente con alto potencial de pérdida. Entonces, yo tengo que también ver qué cosa voy a investigar. A veces dicen, no, acá solamente se investigan los accidentes, pero no es así. Por ley, tú tienes que investigar también aquellos que pudieron haber generado un accidente, o sea, lo que le llamamos incidentes con alto potencial de pérdida. Y eso también se tiene que investigar, porque es una forma de aprender, es una forma súper válida de aprender. Luego están los datos estadísticos recopilados justo de la vigilancia médico ocupacional. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos médicos que están destacados, normalmente cuando vamos a hacer un servicio de implementación o mantenimiento de un sistema de gestión, es un equipo el que funciona, ¿no? Incluyendo un psicólogo, ¿no? Entonces, el psicólogo hace su parte, el médico hace su parte y el ingeniero hace su parte. Entonces, todos ellos conversan y se establece cómo funciona cada una de esta data, porque el ingeniero tiene una data, el médico tiene otra y el psicólogo tiene otra, y quizás alguien más que esté inmerso de repente el prevencionista o el personal que sea pertinente trabajar ahí, está involucrado en conocer cómo estas estadísticas influyen en su trabajo. O sea, cómo estas estadísticas o estos resultados influyen en la forma como yo voy a valorar el riesgo. Claro, porque definitivamente yo tengo que ver cuál es mi realidad. Si yo tengo, por ejemplo, mucho personal que está presentando problemas musculoesqueléticos o si tengo mucho personal que está presentando problemas auditivos o tengo personal que he derivado a una zona y está presentando problemas, por ejemplo, a nivel de estrés, yo tengo que evaluar eso de ahí, tengo que evaluar qué es lo que está pasando con ese puesto, tengo que establecer cuáles van a ser los controles, esas cosas son importantes, por eso es que esta data se tiene que establecer y a veces no todas las empresas lo consideran, o sea, consideran como que la vigilancia médica, sí, bueno, ¿tienes vigilancia médica? Sí, la vigilancia médica sirve para atender a los trabajadores, sobre cómo se sienten o para poder darle sus resultados de sus exámenes. Y es todo. Pero eso no es vigilancia. Eso no es todo la vigilancia médica. Entonces, la vigilancia médico ocupacional es un
pilar fundamental del sistema de gestión, debe ser considerado como tal. Debemos de haber aprendido algo a partir de la pandemia y saber que esta parte fundamental de garantizar la salud integral, y no solamente estamos hablando del médico, también estamos hablando del psicólogo, que puede ver cosas que el médico no forzosamente las ve. A veces también le dejan estos monitoreos ocupacionales al médico ocupacional y no forzosamente él va a tener el conocimiento necesario para poder establecer controles viables o que te lleven a hacer algún cambio en relación a los aspectos psicosociales que pueden existir o de bienestar mental que puedan existir en tu organización y poder ser también atendidos en el caso de que haya pues alguna situación de riesgo, ¿no? Porque eso también es importante considerar. Entonces, recuerden esa parte cuando hagan la preparación para sus auditorías, que en muchos casos seguramente ya están atentos a poder realizarlo, ¿no? Entonces, la documentación que ya sabemos que cuál es la documentación que se publica, también ya vimos los del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerdo que hemos tocado el contenido mínimo del reglamento. El reglamento, hace poco tuve una reunión con un cliente que realmente me encantó lo que me dijo. Diana, yo he revisado mi reglamento y la verdad es que mi reglamento está escrito como para alguien, pues, pues que, no sé, con un dialecto y con unas palabras que difícilmente alguien las puede entender. O sea, sí, definitivamente el que lo hizo lo entendería, ¿no? Pero hay demasiadas cosas complejas, complicadas, y yo la verdad es que quisiera que tomen mi reglamento y que pueda ser entendido por todos. Y a mí me encantó realmente esa claridad que tiene para poder darse cuenta de que el reglamento tiene un sentido, y el sentido es que justamente es la forma como tú vas a desarrollar tus actividades. Es un reglamento, por eso es reglamento, ¿no? Porque si no se llamaría de otra forma. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud de Trabajo están los estándares de la organización. Está cómo se ha organizado la política, el compromiso, las responsabilidades, las obligaciones, las sanciones. También están, obviamente, los reconocimientos, ¿no? En el caso de que los hubiera, cómo se va a responder en una emergencia. Todas esas cosas están dentro de un reglamento. Y hacer un reglamento muy complejo, donde tiene que ser pues entendido solamente quizás por las personas que lo elaboraron, pero no está aterrizado a las diferentes realidades, porque entiéndase que el reglamento también tiene que ser distribuido a tu tercero, también tiene que ser distribuido a tu contratista, porque tu reglamento interno de seguridad y salud en trabajo es como decirle, mira, aquí en mi casa trabajamos de esta forma, así son los estándares que vamos a trabajar aquí. Y la verdad es que es una muy buena práctica revisar el reglamento, aterrizarlo a nuestra realidad y a los diferentes tipos de colaboradores que pudiéramos tener, ¿correcto? Ahora, este reglamento también tiene que ser aprobado, ya sabemos que debe ser aprobado por el comité, así que tiene que ser revisado por el comité, y incluyendo lo que ya les dije, modalidad formativa, tercerización, subordinados también, o sea, básicamente todos los trabajadores. Entonces, ahí la ley es bien clara al momento de establecer quién va a recepcionar este reglamento. El mapa de riesgos de la organización, también lo mencioné, sobre los peligros que son producto justamente del lugar de trabajo. Aquí lo que analizamos es el peligro y el riesgo que puede haber dentro de la instalación, dentro de esta ubicación, porque es un mapa donde se establece la ubicación. Entonces, no lo llenemos de un montón de cosas, porque realmente a veces es completamente innecesario y desvirtúa completamente el sentido del mapa de riesgos. Por algo es mapa de riesgos, ¿no? Ok, luego está nuestro plan anual de seguridad y salud en trabajo. Nuestro plan anual de seguridad y salud en trabajo, que está estructurado con 3 programas, eso también es de revisión obligatoria dentro de una auditoría. Dentro de una auditoría te van a pedir el programa, te van a pedir cómo han estado los indicadores, cómo están los objetivos específicos, cómo los elegiste, los objetivos específicos, basado en qué, ese objetivo específico, cómo se derivó a una meta, y cómo esta meta se derivó a un indicador y cómo este indicador se cumplió a través de diferentes tipos de actividades que tú has elegido. Entonces, los programas son muy importantes en el sentido de demostrar
cómo tú estás llevando la gestión del sistema, cómo estás gestionando cada aspecto de seguridad y salud en trabajo. Entonces, justamente por eso es que radica su importancia. Recuerden que son 3 programas: el Programa Anual de Seguridad y Salud en Trabajo, su programa de formación o de capacitación en seguridad y salud en trabajo, y su programa del servicio de seguridad y salud en trabajo, de las actividades que desarrolla el servicio. Ahora, hay algunas empresas que han incluido aquí los temas ambientales. Okay, es válido porque no es que finalmente vayan a afectar, pero no debes dejar de, obviamente, de entender que el cumplimiento estricto es por los programas de seguridad y salud en trabajo, ¿correcto? Ok. En el tema de formación también hablamos sobre las capacitaciones mínimas, sobre la inducción general y específica. No se olviden que la específica es presencial en el puesto de trabajo por su jefe inmediato. El entrenamiento de los procedimientos y estándares, sobre también, obviamente, la formación a los miembros del comité. Sí hay un tema muy importante que quiero mencionar, y es en el tema de la formación a los miembros del comité. O sea, cuando respeten a los miembros del comité, esa es la palabra, porque cuando les dan una formación simple, no, ya tengo que cumplir con la formación al comité, entonces, bueno, dale pues 1 hora de formación, ahí ponle dile sus funciones. O sea, realmente respeten el comité en el sentido de que tiene unas funciones tan críticas que desestimar o que disminuir los tiempos formativos no es en riesgo no es en riesgo de los del comité, es en riesgo de la organización. O sea, ellos van a tomar la decisión. Al final, ellos aprueban programas, aprueban reglamentos. Entonces, tienes un comité que no sabe revisar un reglamento, finalmente, tienes un comité que no sabe de repente aprobar programas, que no sabe qué cosa es un indicador, no sabe de repente leer o una meta, qué significa para él. No entiende, por ejemplo, qué significa investigar, cuál es el proceso de una investigación de accidentes, no lo conoce, y ellos están tomando las decisiones. O sea, tú como organización estás dejando que estas personas tomen decisiones en función de lo que luego tú vas a tener que sustentar en temas de presupuesto, y lo que sería peor, en temas de tener un sistema finalmente que nos funcione. Y con eso podrías poner en riesgo vidas de personas. Hay que tener muy claro de que tú tienes que tener un comité pues de lujo, un comité que funcione, un comité que pueda entender. Al principio quizás no, al principio recién lo eliges, y definitivamente pues como no hay digamos que unas características, o de repente como que, ay, ¿cómo le puedo decir? Que tenga que cumplir la persona. O sea, no hay tantas cosas que tengan que cumplir las personas, que tenga 18 años, que pertenezca a la planilla y que tenga alguna capacitación en seguridad. Como los requisitos, como que no son tan estrictos, se parecen a los de Congreso, ¿no? Como no hay requisitos estrictos, entonces mete cualquiera. Entonces, no se trata de eso. O sea, ya que ya están ahí, y ya que ellos van a tomar decisiones importantes, pues entonces comencemos a darle el valor que ellos necesiten, que ellos necesitan conocer, ellos necesitan saber, ellos necesitan poder entender que es un objetivo. A veces se presentan y no saben, no tienen idea, y no es que, sino que ellos nunca han trabajado con eso. Entonces, demos la formación necesaria para tu comité, para que pueda tomar decisiones informadas, para que pueda decidir, porque al final tú vas a tener que también llevar los platos rotos si es que tú sigues desestimando o de repente diciendo, ok, sí, tengo que obligadamente capacitar al comité, pero ya pues dale 1 hora y diles cuáles son sus funciones, ¿no? Porque nos ha pasado. No, ya, bueno, ¿cuánto tiempo tienes para tu comité? Bueno, máximo un par de horas, no más, ¿ah? Porque, y por favor, y otra cosa que siempre nos pasa, y es lamentable, nos pasa que nos dicen, pero ojo, no le digas esto, ¿no? Esto de la norma, no lo toques, o tócalo, pero muy superficialmente, ¿no? Eso también. ¿Qué otra cosa? Nos dicen, no, por favor, no trates de hacer algo como que cuestionable. O sea, no, que tu capacitación, por favor,
no genere cuestionamientos. Y a veces, o sea, obviamente que con ese tipo de empresas no trabajamos, porque nosotros nos basamos en la ley, la legislación, lo que dice. Cuestionable, ¿a qué te refieres con cuestionable? O sea, ¿qué debería de hacer el comité? El comité está hecho para cuestionar. El comité se ejecuta en función del cuestionamiento que tiene, porque tiene que deliberar, porque tiene que revisar, porque tiene que decidir, porque tiene que objetar, discutir, y por eso se generan acuerdos. ¿Qué tiene de malo? Que discutan, que uno no esté de acuerdo con el otro y que luego lleguen a un consenso, porque de eso se trata, una votación con consenso, y que si no se llega a consenso, pues se vota. Y así funciona, y justamente por eso es que es tan importante este elemento, esta figura de comité dentro de las organizaciones. Es una forma, y nosotros cuando somos como que, mira, no hables de esto, no hables de esto, no hables de esto, porque entonces, ¿qué quieres? Que les mienta, básicamente, ¿no? Que les diga, bueno, esto sí funciona, o sea, cosas así medias tibias, ¿no? Para no chocar y para que no sé qué, ¿y a qué le temes? Tu comité básicamente lo que tiene que hacer es apoyar a la organización. El comité está ahí para apoyar, para poder hacer que las cosas fluyan, para poder estar ahí de soporte. Tienen una cantidad de funciones, creo que llegan a la NJ, no sé, tienen un montón de funciones. Entonces, darle simplemente una capacitación porque por cumplir, entonces te estás evitando quizás un tema de una inversión que para ti se puede generar con un gasto, pero al final eso cuesta más. O sea, el tener personas no capacitadas cuesta más que tener personas no informadas, definitivamente, ¿no? O sea, eso pues que tener personas informadas, ¿no? Te va a costar más al final. A largo plazo te cuesta más. A tener personas que sí conversan, que sí saben, que sí deciden, porque al final la parte decisora de aprobación, porque no solamente el comité ahora aprueba, sino que también hace un seguimiento del cumplimiento, lo cual genera mayor responsabilidad, porque no solamente es que lo apruebe, sino que también soy el responsable de hacer seguimiento de ese cumplimiento. Entonces, esa parte es importante que la mencionemos. Y es importante que la mencione porque básicamente es parte de nuestra realidad, ¿no? Ok, ¿en qué otras cosas debo capacitar? A los miembros del comité sobre los simulacros de emergencia y otras charlas que consideren pertinentes dentro del sistema de gestión. Importante definir claramente y tal cual lo dice la ley, porque lo menciona. Diferencia, inducción de capacitación y entrenamiento, y muchas partes de la norma lo van a encontrar así. Porque si fuera algo general diría formación y punto, ¿no? Pero lo diferencia, lo hace claro, dice inducción, capacitación y entrenamiento. Y nosotros sabemos cada uno que representa diferentes formas de comunicar una información o algo que yo quiera que sea bien entendido, ¿no? La capacitación va más a generar el conocimiento, a ver el tema de las habilidades, a ver el cambio quizás inclusive de actitudes, o de actitudes básicamente, que podría tener el trabajador. En cambio, el entrenamiento ya va más al desarrollo de esas mismas competencias, pero ya en el campo, ya revisando, ¿no? Como entrenamientos en trabajos de alto riesgo, por ejemplo, ¿no? Excavaciones, ingreso a espacios confinados, bloqueo, trabajo con energía eléctrica. Eso básicamente son entrenamientos que se realizan ahí. ¿Por qué? Porque yo necesito llegar a un nivel más alto cuando hago capacitaciones. Imagínense si simplemente yo a una persona que tiene una exposición a riesgo eléctrico, simplemente yo le doy una capacitación de 2 horas en, no sé, en riesgo eléctrico, ¿no? Y luego lo mando a trabajar en un tablero, en una subestación, entonces, o sea, no tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque igual no le he explicado todo, no le he dicho todo sobre los riesgos, o sea, hay que tener en cuenta cuándo voy a priorizar y qué es lo que voy a priorizar dentro de mi sistema de gestión en relación a los entrenamientos. Otra de las cosas importantes es el tema de las inspecciones. Los formatos en las inspecciones deben ser muy claros y muy detallados. Sí es verdad que hay un registro
dentro de la RM050 también van a encontrar un registro de inspecciones de áreas y todo eso. Pero hay unas inspecciones que ustedes tienen que hacer aterrizadas a su realidad. Por ejemplo, si alguna inspección de alguna máquina o de repente alguna inspección de algún vehículo específico o de un área específica, es muy importante que yo aterrice estos formatos a mi realidad, a lo que yo tengo como equipo, ¿no? Porque si yo hago inspección de grúa, pero yo tengo muchas diferentes tipos de formas de grúa, tengo varias formas de capacidades de grúa o de repente montacargas, pero yo trabajo con diferentes tipos de montacargas, entonces yo tengo que ser específico en la inspección de lo que yo vaya a realizar, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Cuando se realiza la auditoría, normalmente yo siempre agarro desde el I+C, porque en el I+C están los trabajos más críticos y aquellos trabajos más críticos son donde yo voy a buscar que haya mayor supervisión. Y es lógico. O sea, yo no te voy a pedir una inspección, o sea, ¿sabes qué? Dame una inspección del, de la impresora, por ejemplo, ¿no? O sea, pero si yo te voy a pedir, oye, ¿sabes qué? Quisiera ver una inspección del tecle, de los tecles, o una inspección del área de maniobras de izaje, o quiero una inspección de los andamios, ¿no? De esas cosas. O sea, de eso yo te voy a pedir una inspección, porque obviamente son los trabajos donde hay mayor criticidad, o de algún trabajo en caliente, ¿no? O sea, si estoy haciendo, por ejemplo, una inspección de alguna moladora o estoy haciendo inspecciones de algunos cilindros de gas comprimido. Esas cosas que tienen mucho más relevancia son las cosas en las cuales normalmente en una auditoría te enfocarías. Los monitoreos ocupacionales, vuelvo a avisar, ¿no? Los monitoreos ocupacionales son importantes siempre y cuando hayan sido elegidos los agentes ocupacionales de una forma correcta. Los agentes ocupacionales, cuando no responden a realmente lo que tú tienes en campo, no solamente puede ser una pérdida de tiempo, sino una pérdida de un recurso valiosísimo. Entonces, la idea es que tú elijas muy bien los agentes, te asesores bien y también verifiques tus anteriores monitoreos. En muchos casos, a veces no existe un monitoreo anterior, ¿ok? Pero tú tienes que ver con el especialista, en nuestro caso, cumplimos con una asesoría, inclusive visita al lugar para poder darte algo que te sirva, ¿no? Porque finalmente cuando, sí, quiero un monitoreo, ¿y qué vas a monitorear? ¿Y cómo has escogido tus puntos? No, bueno, o sea, hazme 2 de acá, 3 de aquí, hazme uno de, no sé, de agente biológico, pues, ¿no? Porque como tengo un baño, hazme uno de estos. O sea, no, pues, o sea, tienes que elegirlo en función de tu riesgo más crítico, de tus riesgos críticos, de lo que tú hayas encontrado, de tus estadísticas de vigilancia médica, también en función de eso. Entonces, tienen que elegir, y si no, pues igual lo estoy haciendo. Y sí es verdad, hay muchas cosas que me han dicho, y me lo han dicho inclusive directamente, ¿no? Pero Diana, ¿en qué parte de la ley te dice que yo necesito hacer esto, ¿no? O sea, ¿en qué parte de la ley dice que yo necesito monitorear todo? O sea, yo dice que tengo que monitorear, pero si yo elijo hacer 2 puntos de iluminación, estoy cumpliendo. Sí, probablemente, ¿no? Probablemente estés haciendo, pero realmente existe algo que se llama, y no lo deben olvidar, primacía de la realidad. Y si yo tengo toda una planta, ¿no? Tengo una planta donde los trabajadores inclusive puede ser que trabajen hasta de turnos rotativos, ¿no? Y yo elijo monitorear 2 puntos en la recepción, ¿tú crees que realmente eso va a tener alguna validez? O sea, sinceramente, no, porque por primacía de la realidad tienes toda una planta y el riesgo no está ahí forzosamente, entonces yo tengo que evaluar dónde están los posibles focos, donde existe alguna desviación o alguna deficiencia en sentido de iluminación, ¿no? O dónde está los posibles agentes, dónde podría presentarse en este tipo de factor. Entonces, también yo tengo que ver y no olvidar eso, porque a veces dicen, ay, pero si yo igual, la norma no dice que estoy incumpliendo, dice que si yo hago esto, yo estoy incumpliendo.
No del todo es así. No del todo es así. Y además, finalmente, esto te va a servir como tu input dentro de lo que es la realización de tu IPRC. Entonces, si esto lo tienes mal, obviamente tu IPRC también va a estar mal. Porque si no has monitoreado correctamente, entonces realmente tú no tienes esta parte, no la tienes tú mapeada de una forma objetiva, simplemente lo tienes de una forma subjetiva. Entonces, no es bueno, no es mejor tener eso de forma objetiva también para que mis controles también estén ligados a eso. Y finalmente, inclusive pueda yo generar algún ahorro en función de no establecer recursos donde no los necesito. O sea, hay que valorar todos esos aspectos. En salud ocupacional, practicar los EMOs en las auditorías te pueden pedir, obviamente no te van a pedir el EMO de nadie, salvo que la auditoría se haga entre auditoría de médico auditor y el médico ocupacional, que también lo hacemos, y en el caso de los CAMO, de estos certificados de actitud médico ocupacional, verificar la estadística, verificar si se ha mapeado correctamente, si existe algo sobre el apto, no apto o apto con restricciones, y si finalmente estas restricciones han sido valoradas dentro de la organización para poder establecer dónde van a considerar estas restricciones o qué afectan estas restricciones. Esas restricciones también puede ser necesario evaluarlas dentro del IPRC, ¿correcto? Entonces, sí es importante tener esta información a modo de equipo, a modo de grupo, ¿no? De forma más de población, de mis trabajadores como población, cuáles han sido los aspectos más relevantes dentro de su evaluación médico-ocupacional, ¿correcto? Porque de eso tengo que sacar información. Lo mismo pasa con la investigación de accidentes e incidentes de potencial alto. Yo tengo que ver toda esta análisis de causa raíz. Cuando se hace la auditoría, lo primero que se pide es el análisis de causa raíz y se verifica que estos análisis hayan sido ejecutados de una forma correcta. Que lo peor es ver que se ha invertido tanto en una investigación de accidentes y que finalmente se ha llegado a una causa, pues, exceso de confianza. O sea, yo siempre les pongo ese ejemplo porque la verdad es que cada vez que lo veo lo odio. No me gusta. O sea, cuando veo una investigación que termina en exceso de confianza, ya sé que esa investigación no fue buena, no llevó a nada y no se aprendió nada. Porque a las personas no se le puede quitar el exceso de confianza. O sea, ¿cómo haces? Le pones una jeringa y les quitas el exceso de confianza. ¿Cómo haces eso? O sea, cuando tú estableces una medida correctiva, ¿cómo vas a trabajar el exceso de confianza? ¿Qué cosa? ¿Le vas a dar menos confianza? No se lee, no hay ningún valor ahí, no hay nada, no encontraste nada. O sea, la medida correctiva que va hacia la causa raíz debe tener un efecto justamente en esa causa raíz. Y para que sea válida, esta causa raíz me tiene que llevar a cuestionar todo mi sistema de gestión. Todo tiene que llevarme a cuestionar esta situación. Creo que me fui. Ah, ya, okay, ya llegué. ¿Sí me fui? ¿Me ven o no me ven? Se congeló. Dice que está. ¿En qué imagen están? Dice que se ha congelado. Ah, ok, investigación. Claro, sí, investigación. Está bien. No, no se ha congelado. Bueno, sí me congelé un ratito. Yo me vi así como que ya, me congelé. Ya, ok, pero ya estoy acá. Me van avisando, pues me avisan. Ya. Y finalmente, las auditorías anteriores, ¿no? Una parte también del auditor es definitivamente pedir las auditorías anteriores, es algo que siempre se hace, y sobre todo se ve cómo se trabajó la no conformidad, en el caso de que haberla habido, ¿no? O si hay alguna observación o qué es lo que se trabajó sobre eso, ¿no? De hecho, ¿no? Y en el caso de que tú tengas, por ejemplo, una auditoría que tengas que realizar por un auditor Mintra, pues no te olvides que esa auditoría tiene que ser de acuerdo a un proceso de elección del auditor, ¿no? En el cual deben participar tanto los trabajadores como sus representantes. Entonces, eso sí ya lo hemos visto en varias ocasiones. La preparación y respuesta a emergencia, finalmente,
trabajar esto sobre el establecimiento del plan de respuesta ante emergencia, que sea algo para ti, ¿no? Que sea algo que esté aterrizado a tu realidad. No hay nada peor de ver cosas que no van a cumplir, mangueras, por ejemplo, en lugares, ok, ¿tienes mangueras? No, no tengo mangueras. ¿Qué hacen las mangueras en el plan? O sea, hay cosas así, no, es que el plan se nota, pues, ¿no? Lo trajiste de otro lugar y lo cambiaste, pero ni siquiera te diste el tiempo de saber con qué equipos cuentas, cuál es el entrenamiento de tu personal, cuál es tu realidad a nivel de infraestructura, de tu lugar de trabajo, ¿no? Cuáles son tus salidas, tus entradas, todas esas cosas, dónde están los focos más críticos, dónde colocas tus materiales peligrosos, cuáles son las formas de atención, ¿no? De primera respuesta, básicamente, ¿no? A nivel de derrames, tienes focos cerca, focos de agua o focos de alguna, que pudieran ser afectados. Entonces, eso es importante dentro de la preparación y respuesta a emergencia, porque hay que identificar cuáles son las amenazas, hay que identificar, hay que saber analizar la vulnerabilidad de la instalación y finalmente tener bien claro el inventario de recursos, ¿no? Cuáles esos equipos, esas herramientas con las cuales cuenta la empresa para hacerle frente. Y también incluir en el caso de que esto se desborde, cómo va a ser el tema de la comunicación con los vecinos, cuál es el apoyo externo que van a tener de las personas o de los lugares aledaños, en el caso de haberlo, ¿no? Y finalmente, a ver, este es el tema de las contratistas. Cuando se deja de lado esta parte de la contrata, ¿no? Que puede realmente desarmar y echar al agua todo lo que tú hayas emprendido, todo lo que tú hayas hecho como tu sistema de gestión. El tema de la contratista puede poner en riesgo tu sistema de gestión. Y si no lo consideras, si no estableces muy claro los controles que vas a tener, si no se entiende, ¿no?, cómo funciona tu sistema de gestión y los controles no están bien establecidos, inclusive de forma escrita, ¿no? O sea, si yo quiero que se establezcan de una forma, ponlo contractual. Dile que en tu instalación las cosas funcionan así, que debe tener tal cosa y que los equipos tienen que ser de esta calidad. Es más, establece tú un parámetro de estándar de calidad de cada uno de los equipos que debe proporcionar, porque no hay nada peor que el contratista que llega, que tiene los equipos, digamos que más baratos, los menos controles, o sea, por ahí se te va a caer el sistema de gestión. El sistema de gestión debe incluir a todos los que participan. Y si tu contratista va a poner en riesgo tu sistema de gestión, pues es momento de sentarte con ellos y decirles cómo funcionan las cosas en el caso de que quieran seguir trabajando contigo. Y es completamente válido. Y en todas las empresas se hace. O sea, si tú quieres seguir laborando conmigo, entonces estos son mis estándares, así es como funcionan aquí, estos son mis procedimientos, eso te tiene que estar bastante comunicado, porque el diseño, la implementación de la evaluación debe ser para todos los trabajadores, para los que presten servicios, para todas las modalidades formativas, para los visitantes, porque es como decir, en mi casa, estás trabajando en mi casa. Entonces, en tu casa, tú eres responsable por esas personas. Entonces, tienen que entender esa parte. A veces los contratistas son como que, ya, esto es para mi personal y para los contratistas es otra cosa. No es así, porque esto finalmente a veces inclusive tiene mayor volumen que tus propios trabajadores, o sea, en función de volumen de personas. ¿Y dónde crees que va a haber mayor riesgo? Pues donde haya mayor personal y generalmente los contratistas son los que están más expuestos a los riesgos. Entonces hay que también entender esa parte, ¿no? La vigilancia de ese cumplimiento normativo es por igual, porque el cumplimiento de la principal, el cumplimiento de la empresa principal o titular es solidaria frente a cualquier daño. Entonces es importante que se entienda esa parte. ¿Ok? La revisión por la dirección es al final, cuando tengamos que tomar una decisión, pues estaremos viendo todo el sistema y en una auditoría te van a solicitar la revisión por la dirección porque es la forma como se evidencia el interés digamos que de los altos mandos para tomar en conciencia o en consideración todo el sistema de gestión, todo lo que ha pasado
¿no? Y poder tomar decisiones hacia la mejora o a tomar acciones hacia la corrección, ¿correcto? Entonces, sí, eso también es muy importante. Las personas que forman parte de la dirección, se realiza esto una vez al año dentro de lo que es la legislación, y estas conclusiones no son para guardarlas, son para comunicarlas, porque la idea es que el sistema funcione para todos y el sistema es para todos. Entonces, si yo hago una revisión y estoy estableciendo medidas correctivas para poder solucionar alguna problemática, o puedo establecer medidas a nivel de que, bueno, ya llegué a este límite, ahora quiero más. Porque de eso se trata el sistema. El sistema se aplica en función de la mejora. Lo que yo quiero es establecer mejoras dentro de mi sistema, o sea, llegar a un siguiente nivel, ¿no? No me puedo quedar, pues, con los mismos objetivos de toda la vida. Tengo que establecer, oye, ya logré esto. Bueno, logré el 70%. ¿Qué te parece si nos vamos por el 80% el próximo año? Le ponemos punche y lo hacemos y hagamos el 80%. Si ya no logramos el 70%, ¿pero qué pasa si yo me quedo con el 70%? Entonces, sí, claro, ¿no? O sea, ya tengo la seguridad de que lo voy a cumplir porque probablemente ya lo hice, pero eso no significa, el sistema siempre tiene que establecer la mejora continua, de eso se trata. ¿Ok? Así que la idea es que los revisen correctamente. Finalmente, todo esto se establece en registros, porque los registros son los que evidencian de una forma objetiva cuáles son las actividades que yo he realizado y cuáles son los resultados que yo he obtenido. En una auditoría casi todo es temas de registro. ¿Formas de tener el registro? Sí, muchísimas. No forzosamente tengo que tener un registro completamente escrito, pero puedo tener un flujo de comunicación, puedo tener un proceso, puedo tener imágenes, sustentarlo. O sea, hay formas, ¿no? Los siguientes registros ustedes ya los conocen dentro del sistema de gestión. Si estoy en una empresa del régimen general, pues entonces tengo que cumplir estos 8 registros. Si soy una micro o una pequeña, si es una pequeña son 5 registros, y si estoy en una micro son 3 registros. Eso ya lo conocen, ya ustedes ya lo saben. El mantenimiento del registro también, pues los documentos deben estar vigentes y ser presentados cuando se solicite por el auditor. Mantener este archivo activo, que es donde se figuran todos los eventos de los últimos 12 meses, ¿no? Pero también hay archivos que se llaman pasivos, que ahí tienen un tiempo de almacenamiento que ya todos conocemos. En el caso de investigación, exámenes médicos, monitoreo de agentes ocupacionales, inducción, capacitación, formación, todo eso tiene un archivo de 5 años, y los registros de los accidentes 10 años, y si son enfermedades 20 años. Ahora, si dentro de estos registros de 20 años yo he tenido algo que relacione o que esté relacionado dentro de esta investigación, algún registro de un examen médico o de repente algún monitoreo que sea relevante para mi investigación o para el suceso de la enfermedad ocupacional, pues eso también tengo que guardarlo en los tiempos, porque es una forma de tener esa evidencia. Es muy importante que también lo recuerden, ¿correcto? Y terminamos con la tercera parte. Ok, muchísimas gracias por estar ahí.